ya estoy un poco viejo y por lo tanto desde hace muchos años que trabajé en Graña Montero y he ido a Palacio de Gobierno llamado por muchos de los presidentes, invitados para distintos tipos de reuniones, desde Fernando Belaúnde Terry, prácticamente a todos los presidentes. Normalmente los presidentes hacían reuniones o reuniones que podríamos llamar sociales o empresariales, o reuniones a veces específicas, preocupados porque algún proyecto estaba con problemas y que querían resolverlo, pero ese es el tipo de reuniones a las que asistía normalmente, también ha habido reuniones para firmas de contratos o para inauguraciones de obras, digamos. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Tengo acá el registro de ingreso del señor José Graña Miró Quesada a Palacio de Gobierno. Antes del detalle, ¿usted iba a reunirse, ingeniero, a través suyo, presidenta, con el presidente o tenía reuniones con otras personas en Palacio de Gobierno? Y no ha terminado, ha sido demasiado vago en su respuesta respecto, no le digo la reunión tal para cual, pero ¿cuál era el motivo de esta reunión? ¿Para qué concurría usted a Palacio de Gobierno y con quiénes conversaron? Señor Graña. Por su intermedio, señora presidenta, ha habido muchas reuniones en Palacio de Gobierno, como le digo, estamos hablando de más de 40 años, no puedo precisar, y los temas eran muy distintos, algunos de ellos eran puramente sociales, otros eran más específicos, pero ceremonias, venía la presidente de Chile con una delegación de empresarios y me invitaban a esa reunión, o a veces ha habido días en que el presidente llamaba para una reunión específica. Congresista Aramayo. ¿Recuerda usted de los periodos pasados, de las administraciones pasadas, en cuál de los periodos que usted frecuentaba más Palacio de Gobierno fue convocado en algún periodo en particular de manera más asidua? Señor Graña. Gracias por su intermedio, señora presidenta. No exactamente cuál. He oído varias reuniones en la época del presidente Humala, varias reuniones en la época del presidente Alan García, y en general casi a todos. El presidente Alan García hacía reuniones más periódicas con grupos de empresarios a los cuales he asistido. Eso, no recuerdo, no podría decir cuál más. Congresista Aramayo. Es usted un hombre afortunado, y esa es una apreciación personal. Ser amigo de tantos gobiernos es poco común. Tengo acá algunas fechas. 23 de febrero del año 2009, José Graña Miró Quesada no habla acá de una reunión social, sino una reunión particular a las 11:39 de la mañana con el señor Luis Nava, secretario general en Palacio. El 4 de marzo del año 2009, José Graña Miró Quesada tiene una reunión con Luis Nava, secretario general en Palacio, y hay varias de esa naturaleza. ¿Recuerda usted los motivos de la reunión que tenía usted con el secretario general Luis Nava? A través suyo, señora presidenta. Señor Graña. No recuerdo exactamente, pero más de una vez los secretarios llamaban para unas reuniones y al final en realidad la reunión era con el presidente. Igual sucedía con Ollanta Humala y con Nadine Heredia. Congresista Aramayo. A través suyo, presidenta, ¿algún directivo de Graña y Montero participó en la inauguración del tramo 2 de la vía interoceánica sur en el Cusco el 19 de febrero del año 2009 junto con Alan García, Enrique Cornejo y Jorge Barata?
Señor Graña. No recuerdo exactamente ese caso, pero normalmente yo he ido a muchas de esas inauguraciones. Pues es probable que... No recuerdo, pero es probable que haya estado yo personalmente, ¿no? Sí. Congresista Aramayo, si me permite una interrupción, por favor. Es con respecto a las visitas a Palacio, señor Graña. Usted dice a la pregunta de la congresista Aramayo que podía ser, no lo ha afirmado, lo ha dejado en condicional, quisiera una precisión, que el señor Luis Nava lo convocaba para reuniones con el señor Alan García. ¿Es así? O sea, los registros que tenemos nosotros como visita de trabajo con el señor Luis Nava, ¿en realidad eran visitas al señor Alan García? En algunos casos sí. O sea, el señor Luis Nava lo llamaba, o sea, el señor Alan García lo llamaba a usted a través del señor Luis Nava y por eso aparecen las visitas así. Sí. ¿Y eran visitas de trabajo? Sí, visitas para... Generalmente los presidentes llamaban para preocupados por algún proyecto que estaba detenido, por algún proyecto que no avanzaba, cosas de ese tipo, ¿no? Eso era común, como digo, desde la época del presidente Belaúnde. El presidente Belaúnde tenía la amabilidad de invitar a almorzar para eso, con lo cual tomaba mucho tiempo, pero... Para hablar sobre retrasos en los proyectos, me dice usted. ¿Sí? Bueno, en la época del presidente Belaúnde... No, estoy haciéndole la pregunta porque en realidad me generó curiosidad que usted dijera que en realidad no se reunía con el señor Luis Nava, sino con el señor Alan García. Por favor, el micro, porque si no, no se registra su respuesta. En algunos casos sí. Gracias. En el caso de sus visitas al señor Alejandro Toledo, también tenemos su registro de visitas y se ha reunido en varias oportunidades con él. De la revisión de las visitas a Palacio de Gobierno se advierte que su representada se reunió con el entonces presidente en por lo menos 4 ocasiones. En 3 de ellas participó usted. Estas reuniones se llevaron a cabo en los meses de enero, febrero, abril y mayo del 2005, es decir, desde que se entregó en concesión el proyecto Irsasur y se venía gestando el proceso. Atendiendo que estas reuniones se caracterizaron por contar con la presencia de los representantes de las empresas que participaban en el proceso de la interoceánica, incluso con la presencia del señor Jorge Barata, del director ejecutivo de Proinversión, el señor René Cornejo, del ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor José Ortiz, por lo que inferimos que estas reuniones eran reuniones en relación al proyecto Irsasur. Díganos, ¿qué trataban en estas reuniones? ¿Qué indicaciones o alcances les daba el presidente Toledo en dichas reuniones? Bueno, como usted comprenderá, es difícil recordar exactamente, pero como decía antes, tanto ahí como en otras, generalmente los presidentes llamaban a Palacio para acelerar los proyectos. O sea, no sería raro que en ese momento el presidente Toledo llamara, como usted dice, al ministro, a los posibles postores o a los postores, y para qué cosa pasa, por qué no se ha hecho la licitación todavía, cosas de ese tipo. Eso era lo normal en las reuniones con los presidentes, ¿no? ¿Quién convocaba a estas reuniones, señor Graña? Supongo que el presidente, el secretario del presidente, no recuerdo. Ya que a estas reuniones también asistía el señor Barata, ¿percibió algún tipo de cercanía especial entre Alejandro Toledo y Jorge Barata? No puedo decir eso. ¿Su actitud era como con la de los ministros o con los miembros de Proinversión, como con usted? Sí. Igual que, o sea, ¿trataba igual a Barata que a usted? Sí. Congresista Aramayo, ¿me había pedido una interrupción? Sí, congresista. Me preocupa lo último, debo entender. Termine, yo espero. Usted acaba a través de la presidencia de decir algo que a mí me preocupa. ¿Cómo el presidente le puede preguntar a usted
porque estaba aplazada la licitación. Usted no convoca una licitación, usted participa de una licitación. Son cosas totalmente diferentes. Entiendo yo que lo que usted ha tenido es un error. O si puede precisar por qué usted tendría que saber del retraso de una licitación. De usted no dependen las licitaciones. Las licitaciones son convocadas por el Estado peruano y lo que usted hace es participar de una licitación de acuerdo a un cronograma. Si usted conoce del retraso de una licitación, estamos hablando de temas mayores. Entiendo que es un error a través suyo, señora Presidenta. Señor Graña. Sí, señora Presidenta. Yo aclaré que antes de decir eso que si, por ejemplo, en esa reunión habían convocado al ministro y a otros funcionarios, probablemente era para preguntar eso, no para que yo tuviera la respuesta. Obviamente el ministro era el que tenía que tener la respuesta. Es que generan más preguntas las respuestas que usted ha dado. Usted dice que el presidente llamaba a los postores para acelerar el concurso. ¿Acaso ustedes conducían o definían el proceso? ¿Así funcionaba el sistema en esa época? No. Tal vez hemos entendido mal, por eso le pediría en todo caso una precisión. No, obviamente nosotros no dirigíamos el proceso, lo dirigía el gobierno, pero el gobierno probablemente necesitaba saber qué capacidades había, qué posibilidades había. Y convocaba, ¿por qué convocaba? Es difícil ahora explicarles a ustedes. Ellos nos convocaban, estábamos en Palacio. Vivimos en un estado en el cual se trata de promover la libre competencia. ¿Cree usted que esto, ya es una pregunta de opinión como empresario, que podría afectar la libre competencia entre las empresas que válidamente podrían merecer adjudicarse una concesión, un proyecto? Congresista Gino Costa, no sé si después de que conteste, señor Graña. Yo he asistido a reuniones en que el gobierno, el presidente o a veces el ministro convocaba a todos los postores. Es normal que lo hicieran para saber qué pasaba, porque había reclamos en las bases, o a veces después de la licitación hemos estado para... no solamente era en ese momento, digamos, que llamaban, qué pasaba, porque no arrancaba, porque no se firmaba. Como le digo, no recuerdo específicamente esa reunión, estoy hablando en términos generales. Congresista Gino Costa. Sí, yo también había entendido que se refería a postores y lo que quiero decir es que hemos tenido a otros invitados acá que también han referido haber participado en reuniones en Palacio convocadas por el presidente, específicamente Toledo. Recuerdo yo, por ejemplo, el ingeniero Ortiz, que era el ministro de Transportes cuando discutíamos interoceánica, y haber hecho referencia a que venían los postores, porque las características que tienen las APPs son que, digamos, los distintos postores van opinando y van participando y son actores del proceso. Por eso esa era la... Sí, por favor, adelante. Muchas gracias. A través suyo, Presidenta. Me parece importante hacer la precisión porque no podría ser el caso bajo ninguna circunstancia de que el presidente de la República convoque a un empresario para ver una licitación. Obviamente. Es por eso que nos hemos detenido en este punto. Gracias, Presidente, y gracias, congresista. Pasa a congresistas, miembros de la comisión y señor Graña, que estas reuniones... y usted va a tener el tiempo de seguir revisando, porque este es un proceso de investigación complejo y amplio que probablemente requiera su presencia nuevamente. Es natural cuando usted mismo ha hablado de la complejidad de este caso de megacorrupción. Las fechas de las reuniones son coincidentes con la emisión de decretos de urgencia, de decretos supremos que aparentemente han favorecido a los proyectos que ustedes tenían en curso. Le voy a poner un ejemplo. El 23 de febrero del 2009, esto es entre el 19, fecha en la cual el Consejo de Ministros aprobó el decreto de urgencia, y el 28 de febrero del 2009, que se publica la norma, hablo del decreto de urgencia 032-2009, se reunió el señor José Graña Miro Quesada, usted,
con el secretario general de Palacio de Gobierno, ahora no sabemos si ha sido con él o con el presidente, por el lapso de 3/4 de hora. Dado que hay una coincidencia entre la dación de este decreto de urgencia y su reunión de trabajo, ¿le puedo preguntar cuál fue el motivo por el cual se reunió en esta fecha tan importante? Sí, señor presidente, pero la verdad que no recuerdo, pero usted dice que fue después del decreto de urgencia. No, entre la dación del decreto y su publicación. Bueno, los decretos de urgencia eran documentos que manejaba el gobierno, obviamente no seguían por lo que le pueda decir alguien, y menos a través de solo un secretario. No. ¿Usted trataba los decretos de urgencia en sus reuniones? No. ¿En ninguna? No, en algunas cosas nos han informado de un decreto de urgencia, pero no nos pedían permiso para eso, ¿no? ¿Trataba la dación de algún tipo de norma en sus reuniones de trabajo? Porque no solo han sido antes, han sido durante, y coincidentemente han sido precisamente en los momentos en los que se han expedido normas que, de acuerdo a la hipótesis que trabaja esta comisión, era la forma de trabajar en la cual se apoyó la corrupción. Hubo un pacto colusorio al más alto nivel y luego la construcción de todo un aparato normativo que facilitara, allanar el camino para poder incrementar precios, para poder relajar controles y, bueno, todo lo que largamente ya se ha venido discutiendo acá y estoy seguro usted lo conoce. Y sucede que sus visitas coinciden con la dación de esos instrumentos legales que facilitaron y allanaron lo que acabo de decir. Entonces, ¿usted tenía reuniones de trabajo para tratar instrumentos legales que luego fueron no, claramente no. publicados? No. Además, en todo caso, no éramos el líder del consorcio, ni tenía yo por qué manejar esos decretos. No. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Antes de hablar... Antes de detenernos en el tema de sus visitas a Palacio de Gobierno durante los últimos 3 periodos, las 3 administraciones gubernamentales en las que usted afirma que se reunía con el secretario general y no solo con él, sino a través de él con el presidente de la República, estábamos hablando a través suyo, presidenta, de si usted había participado en la inauguración del tramo 2 de la Interoceánica y usted decía que no recordaba con exactitud y que incluso usted hubiera podido asistir a este evento. Vamos a ponernos hipotéticamente en el caso de que usted hubiera asistido ante tal condición. ¿Qué constituiría que usted haya participado de este evento? ¿Es la consolidación, la coronación? ¿Era habitual de que usted vaya a este tipo de actividades? Por favor. Sí, era habitual, era un tema, no sé cómo definirlo, diría protocolar. O sea, yo tenía que... iba el presidente y lo lógico es que fuera también el presidente de las empresas del consorcio. Precisamente, gracias. Como hablaba y afirmaba la presidenta de la comisión, el 19 de febrero del año 2009, el expresidente Alan García Pérez convoca una repentina sesión extraordinaria de Consejo de Ministros. Es repentina porque estas son habitualmente programadas, esta no la fue, para aprobar el proyecto de un decreto de urgencia presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efecto de encargar a dicho ministerio la ejecución de obras de la extensión de la línea 1 del proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo del EMI-Callao, norma que sería además la piedra angular para toda la normativa especial para favorecer a la empresa Odebrecht. Esta norma fue el decreto de urgencia número 032 del año 2009, que fue publicada el 28 de febrero del año 2009. El señor gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado Fluker, ha afirmado categóricamente que los directivos de Graña y Montero no han participado en ninguna reunión que no sea social o de Asunción. Sin embargo, de la revisión de la agenda presidencial, como hemos detallado, hay reuniones. Dígame usted, ¿conocía usted
de estas reuniones en las que asistió en fechas previas de que se iba a convocar a una sesión de Consejo de Ministros para acelerar este tema? ¿Se conversó en algún momento? A través de la presidencia, las preguntas. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, no estaba informado de eso, no conocía de eso. Señor presidente, el 23 de febrero del 2009, esto es entre el 19 de fecha en la cual el Consejo de Ministros aprueba el decreto de urgencia, y el 28 de febrero del año 2009, que se publica dicha norma, el decreto de urgencia antes acotado 032-2009, se reunió el señor José Graña Miró Quesada con el secretario general de Palacio. Trataron el contenido del decreto de urgencia. Habló con el señor Nava respecto a la posibilidad de que haya un Consejo de Ministros a través de la presidencia. La respuesta es no. A través suyo, presidente. Graña Montero ha firmado algún convenio con el Ministerio Público relacionado a su participación en el consorcio con la empresa Odebrecht. ¿Cuándo y en qué consiste? ¿Sus cuentas han sido congeladas, intervenidas o bloqueadas? ¿Hay alguna medida cautelar sobre los bienes de la empresa relacionadas con las investigaciones que se lleva a cabo por los presuntos actos de corrupción perpetrados por Odebrecht? Y antes de que me conteste esa pregunta a través suyo, presidente, quisiera que me diga si usted cuando visita Palacio de Gobierno no solamente lo hace en su condición de miembro del directorio de Graña Montero, sino también como miembro del directorio del Grupo de Comercio. A través suyo, presidente. Por su intermedio, señor presidente, no, cuando yo he asistido a estas reuniones en Palacio, he sido siempre como miembro del directorio de Graña Montero. Yo hace ya varios años que no soy miembro del directorio del Comercio. Con respecto a la otra, a los convenios, no tenemos ningún convenio con la Fiscalía y no ha habido ningún embargo ni ninguna medida cautelar. Prosiga. Gracias, presidente. A mí me preocupa, señor presidente, y quisiera que me explique el invitado, Graña, cómo explica que a pesar de tener participación en el 18% de la interoceánica, a la fecha no haya ninguna investigación en el Ministerio Público. ¿Cómo es que el Ministerio Público no ha podido identificar ninguna responsabilidad penal o una indagación, una presunción? Es por eso que nosotros entendíamos que había algún convenio. Hay que tener claro que la participación de Graña y Montero en el tema de la interoceánica es un tema evidentemente contrastable. Presidenta, a través. Señor Graña. A través suyo, señor presidente, yo no puedo opinar sobre por qué no existe una investigación, y no sé tampoco si existe. Nosotros no hemos sido notificados de ninguna investigación, es todo lo que puedo informarle. ¿Se reunía con la señora Nadine Heredia, señor Graña, también? Así como ha dicho en su momento, me reunía con Ollanta-Humala, habló de los presidentes e hizo usted la precisión adicional de también con Nadine Heredia. ¿Para qué se reunía con la señora Nadine Heredia? Sí. Quiero aclarar que también es el caso de que si ven las visitas a Palacio probablemente figure con la secretaria de Nadine Heredia, pero sí me he reunido con ella y básicamente era un tema que no tenía nada que ver con Graña Montero directamente, era su preocupación por la línea editorial del Comercio y en el entendido de que yo podía ayudar a modificar esa línea editorial, y simplemente fue explicarle que yo no tenía ya nada que ver, que no era un accionista importante, que básicamente en dos cosas: el tema de que, como sabemos, en el periodismo
el director periodístico tiene una independencia muy grande de los accionistas, más en el caso del comercio en que los accionistas son como 140 y que por lo tanto yo no podía hacerlo, pero además de explicarle, cosa que creo que era un mito urbano, de que ella interpretaba de que Graña y Montero era accionista del comercio o al revés, o que el comercio era accionista de Graña y Montero y que era un mismo grupo económico. Le expliqué claramente que ninguno de los dos tenía acciones en ni Graña y Montero en el comercio ni el comercio en Graña y Montero. Y básicamente esos fueron los temas que se conversaron. Congresista Aramayo. Usted dice, a través suyo, señora presidenta, de que lo convoca la ex primera dama de la Nación para pedirle que usted influyera en el cambio de la línea editorial, pero que en la fecha que le plantea tal solicitud, usted ya no era miembro del directorio. Para que nos precise, por favor, las fechas de cuando era director del Grupo de Comercio. Tengo entendido de que usted hace pocos años, 4 años, y los 3 anteriores fue su hija. Entonces, le pediría, por favor, haciéndole recordar que está usted bajo juramento, nos pueda precisar en qué fecha se reúne con la ex primera dama y en qué fechas es usted miembro del directorio del Grupo del Comercio, hasta qué fecha lo fue y en qué fecha fue su hija, si es cierta tal información. Señor Graña. Por su intermedio, señora presidenta. Sí, la verdad es que yo renuncié precisamente por ese tema, renuncié al comercio. No recuerdo las fechas exactas de las reuniones, pero digamos, lo que sí estoy seguro es que en la primera reunión yo sí era miembro del directorio en ese momento. Y a raíz de eso consideré que era mejor renunciar. Después he tenido probablemente alguna otra reunión con ella y ya habiendo renunciado, cosa que le expliqué, mi explicación básicamente fue que si ella, el gobierno, ahí hay un tema, consideraba que había un conflicto de interés en ese momento, yo tenía... Perdón, señor Graña, la congresista Aramayo me pide que haga que precise usted a quién se refiere con ella, si a su hija o a la ex primera dama. La ex primera dama. A la ex primera dama. Es a la ex primera dama, congresista. Si ella, digamos, el gobierno consideraba que había un conflicto de interés, para mí era muy delicado porque Graña y Montero tiene acciones en Nueva York y por lo tanto yo decidí renunciar. ¿Qué año exacto fue? Hace 4 años, digamos, no recuerdo, o sea, fue a principios del año 2013, si no me equivoco. Y después... Congresista Aramayo. Es decir, para redondear la idea, usted ha comentado hace algunos instantes a través de la presidencia que sí asistía a Palacio en su condición de miembro del directorio de Graña y Montero. Y si usted ha renunciado hace 4 años al directorio del Grupo El Comercio, sí asistía a Palacio en su condición de director del Grupo El Comercio, para que haga la precisión, tomando en cuenta las fechas que usted nos acaba de dar a través suyo, señora. Sí, bueno, yo no asistía como director del comercio, del diario El Comercio. Yo asistía porque me sentía representante de Graña y Montero. Y por supuesto me sorprendió que ella me tratara ese tema. No esperaba que ella tratara un tema de ese tipo. Cuando me trató el tema, y un tiempo después, porque no fue inmediatamente, decidí que debía renunciar al directorio del comercio, ¿no? Congresista Aramayo. ¿Recuerda usted el contexto de esta solicitud de la ex primera dama? Pedirle
ella, entiendo, presumía, presidenta, la señora Heredia, de que usted seguía siendo miembro del directorio y había algo que evidentemente no le era cómodo y por eso solicita que usted intervenga para solicitar que el Grupo El Comercio cambie la línea editorial. ¿Recuerda usted cuál es la motivación que tiene la ex primera dama para plantearle tal solicitud a través suyo, presidente?